Hare Krishna, bienvenidos a un nuevo episodio de nuestro estudio del Upa de Yamrita. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde Bahía Consciente de Krishna, proyecto de Hijo Bahía Blanca, queremos agradecerle a todos los oradores, a todas las personas que están participando a través de las redes. Sabemos que nos están mirando a través de nuestra página de YouTube, Bahía Consciente de Krishna, a través de nuestro Facebook en directo, Bahía Consciente de Krishna, y también ahora a través de la lista de reproducción de Maya TV en español. Queremos invitarlos, además, si están en Bahía Blanca, a sumarse a nuestras redes. Tenemos nuestro grupo de Facebook Yatra Bahía Blanca para que puedan enterarse de las actividades dentro de nuestra comunidad presenciales, y también nuestro grupito de WhatsApp para estar conectados y compartir mucho más acerca de todos nuestros programas. También queremos agradecerle a ISCON Argentina, que nos permite realizar todo esto, y a Sattvi Sangha, que nos apoya a través de mucho material y contenido. Sin más, vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Arjuna Saka Prabhu. Bienvenido, muchas gracias por participar. Hare Krishna devotos, devotas. Bueno, muchísimas gracias por dejarme ser parte de este proyecto muy lindo que tienen ustedes, Bahía Consciente de Krishna, y este ciclo de estudio del Upa de Yamrita. La verdad que es un honor, un placer para mí. Muchas gracias, Madre Nanda Priya, Madre Natarani, Prabhu Damián. Muchas gracias a todos los devotos que están ahí del otro lado, trabajando duro, haciendo servicio en la misión de Srila Prabhupada. Muchísimas gracias por dejarme participar. Muchas gracias, Prabhu. Si nos permite, queremos leer unas palabras acerca de usted. Ay, Dios mío. Para introducirlos a nuestros espectadores. Bárbaro. Alfredo Di Florio Arjuna Sakadas nació en Capital Federal en agosto de 1977. De niño vivió en Melbourne, Australia. Allí cursó toda su educación primaria y tuvo su primer contacto con Dios a través de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Durante su adolescencia regresó a la Argentina y se radicó en Mar del Plata. En 1999 conoció a la Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna, popularmente denominado Hare Krishna, y comenzó a practicar la ancestral tradición espiritual conocida como Vaishnavismo Gaudiya. Durante los próximos años, en paralelo con su vida religiosa, estudió comunicación, trabajo social y filosofía. Al mismo tiempo se desempeñó como periodista, músico y productor de espectáculos. En 2009, Alfredo Di Florio tomó iniciación de su santidad Sri Dayananda Das Goswami y recibió el nombre espiritual de Arjuna Sakadas, sirviente de Dios. 2 años más tarde, aceptó votos sacerdotales en la ya mencionada cultura monoteísta Gaudiya Vaishnava. Desde entonces se dedica profundamente a difundir los principios del Bhakti Yoga, el yoga de la devoción, a realizar milenarias ceremonias sagradas, homas y añas sanskaras, y a ofrecer consultoría espiritual a las personas en general. Desde 2014 al 2017, Alfredo Di Florio presentó servicio como presidente de ONG Prabhupada Seva y director del Centro Cultural El Love Espacio Espiritual. Actualmente integra el colectivo cultural Hare Krishna Mar del Plata y participa de la dirección de la sede social Espacio Govinda, en calle Alvear 2917 en Mar del Plata. Alfredo Di Florio Arjuna Sakadas está casado y tiene 3 hijas. Para más información pueden contactarse a Hare Krishna Mar del Plata en Facebook, en YouTube y a través de Instagram. Bienvenido, Prabhu, muchísimas gracias. A todos los que nos estén viendo pueden dejar sus preguntas en los comentarios si alguien ingresa en Zoom o a través de nuestras redes, que vamos a estar leyéndolas, y si por cuestiones de tiempo no llegamos a responder alguna, vamos a estar respondiéndola posteriormente. Muchas gracias, Prabhu, lo dejo a usted. Bueno, muchas gracias nuevamente. Bueno, a mí me toca la difícil tarea de dar una charla después de su gracia a Prabhu. Es como tocar después de los Rolling Stones, ¿no? Es muy difícil, pero lo vamos a intentar en la mejor de nuestras capacidades. Hoy estamos con el verso número 3, el tercer mantra del Upa de Yamrita, del néctar de la instrucción. Antes de meternos en el verso de hoy, me gustaría
hacer un mini resumen de los dos versos anteriores para aquellos que están viendo ahora. El verso número 1 habla básicamente acerca de las características del gurú o del maestro espiritual, ¿sí? Cuáles son las cualidades que tiene que tener una persona para, como dice el texto, estar capacitado para tener discípulos en todo el mundo. Y el verso que se leyó y se estudió la semana pasada, el que estuvo a cargo de Su Gracia Mahatma Prabhu, básicamente habla de las cosas negativas o los obstáculos que pueden surgir en el desarrollo de la vida espiritual. Entonces, eso es un poco el pantallazo de lo que se estuvo viendo en las últimas 2 semanas. Un primer verso acerca de características que tienen que ver con el maestro espiritual, con el gurú, y el verso de la semana pasada, estos impedimentos, obstáculos y desafíos que se presentan en la vida espiritual de una persona y que pueden ser impedimentos para que esa persona siga avanzando en su relación con Dios. Este Upadeshamrita, que estamos estudiando en este ciclo, es un libro muy interesante, es un libro relativamente corto, de apenas 11 versos, 11 mantras, pero que es un conjunto de instrucciones y de consejos para la vida espiritual. Entonces, cualquier persona que esté en el camino del Bhakti Yoga, bueno, es muy recomendable que tengan a mano siempre el Upadeshamrita, porque ahí está, digamos, la etiqueta o el modelo, el método a seguir para las prácticas. Es justamente un libro muy práctico, ¿sí? Tiene, por supuesto, filosofía, sobre todo los últimos versos son, digamos, más filosóficos, pero también es un libro muy práctico, con consejos, instrucciones, enseñanzas, como para el día a día, para que nosotros podamos hacer los ejercicios espirituales necesarios para poder profundizar en nuestra vida devocional. Y para el día de hoy estamos en el texto número 3 y corresponde a este texto, digamos, el aspecto positivo. O sea, la semana pasada, Mahatma Maharaj, él habló acerca de lo negativo que puede ocurrirle a un practicante, y hoy vamos a ver más bien lo positivo, ¿sí? Hoy vamos a ver principios o situaciones que favorecen la práctica de la vida espiritual. La semana pasada tuvimos situaciones y cuestiones que impiden o obstaculizan la vida espiritual, y esta semana vamos a ver lo contrario, el inverso. Hoy vamos a ver cosas que favorecen la vida espiritual. Y es un texto relativamente famoso, muchos devotos lo citan a menudo, y es el que vamos a trabajar el día de hoy todos juntos. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es leer el sánscrito, que es el idioma en el que está escrito el Upadeshamrita. Como casi toda la literatura que tiene que ver con la filosofía del yoga, está escrito en este idioma antiguo, que es el idioma original de la cultura del yoga, el sánscrito, en la madre de todos los idiomas. Nuestro idioma castellano, nuestro lenguaje moderno, es un derivado del sánscrito. Nosotros formamos parte de una familia de idiomas que se llama indoeuropeo, ¿sí? El castellano, el italiano, el francés, todas tienen raíces en el sánscrito, que es este idioma antiguo de la tradición del yoga. Entonces, primero voy a leer el sánscrito, luego una traducción. Estamos trabajando con traducción y comentarios de Su Divina Gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. Así que voy a leer esa traducción y después el significado. Particularmente en el Upadeshamrita, los comentarios son relativamente extensos, ¿sí? Son comentarios o significados largos, por así decirlo, pero lo vamos a ir trabajando por bloques. En este comentario o en este significado en particular, Srila Prabhupada, digamos, lo podemos subdividir en 3 o en 4 partes. La primera parte, hablando sobre el Bhakti Yoga, nuestra tradición espiritual, como algo práctico, ¿sí? Como algo que se puede hacer, digamos, en el diario, en lo doméstico, algo que se puede ejercitar y practicar con facilidad, algo activo, ¿sí? Es una actividad, el Bhakti Yoga. Eso es lo primero que vamos a ver. Luego Srila Prabhupada habla un poco acerca del proceso del Bhakti Yoga y va enumerando distintos momentos o etapas en la práctica espiritual. Luego hace una definición o un desglose de las cosas que vamos a leer en la traducción, y después tiene, digamos, una cuarta y última parte donde le da un cierre a todo el comentario o todo el significado.
¿sí? Como dije, es un poco extenso, todos los significados del Upadeshamrita son largos, bueno, así que téngame paciencia, tolerancia, lo vamos a ir trabajando de a bloques, ¿sí? Para que no sea tan aburrido. Así que si están todos bien, Madre Nanda Priya, Natarani, ¿estamos bien? Vamos a arrancar con la lectura. Ok, entonces vamos al Upadeshamrita, Néctar de la Instrucción. Este es el texto número 3. El sánscrito dice lo siguiente. Utsahan nischayat dairyat, tat karma pravarnat, sangat yagat chato vrite, sabbahi bhatir prasidayati. Es el verso en sánscrito, es el texto número 3, como dije, del Upadeshamrita o el Néctar de la Instrucción. La traducción de este verso en sánscrito al castellano dice lo siguiente. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro. 1. Ser entusiasta. 2. Esforzarse con confianza. 3. Ser paciente. 4. Actuar según los principios regulativos, tales como Shravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam, oír, cantar y recordar a Krishna. 5. Abandonar la compañía de los no devotos. Y 6. Seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro. Lo leo una vez más, esta es la traducción del verso número 3 del Upadeshamrita. Hay 6 principios que favorecen la ejecución del servicio devocional puro: ser entusiasta, esforzarse con confianza, ser paciente, actuar según los principios regulativos, abandonar la compañía de los no devotos y seguir los pasos de los acharyas anteriores. Estos 6 principios aseguran, sin duda alguna, el éxito completo del servicio devocional puro, ¿sí? Y como dije, tiene que ver, digamos, con los aspectos positivos de la práctica, ¿sí? Son valores, principios, son consejos, instrucciones, que si nosotros los seguimos y los llevamos a cabo en nuestra vida espiritual, vamos a ver cómo avanzamos en vida espiritual. Eso es básicamente el eje o el sentido del verso del día de hoy. Y para su comentario, el significado de Srila Prabhupada dice lo siguiente. Vamos a leer entonces, significado dado por su divina gracia, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada. El servicio devocional no es una cuestión de especulación sentimental ni de éxtasis imaginario. Su esencia es la actividad práctica. En su Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11, Srila Rupa Goswami ha definido así el servicio devocional. Voy a leer una cita en sánscrito, dice: Anya vila sita sunyam yana karmadi anavritam anukulyena krishnau shilnanam bhaktir uttama. Uttama Bhakti, o sea, la devoción pura a la suprema personalidad de Dios, Sri Krishna, implica prestar servicio devocional de una manera que sea favorable al Señor. Ese servicio debe estar libre de todo motivo ajeno y desprovisto de karma fruitivo, jnana impersonal y todos los demás deseos egoístas. Ahí cierro la cita, la traducción al castellano del verso que había leído anteriormente, Bhakti Rasamrita Sindhu 1.1.11. El significado de Srila Prabhupada sigue y dice: Bhakti es un tipo de cultivo. Tan pronto como decimos cultivo, estamos hablando de actividad. El cultivo de la espiritualidad no significa sentarse ociosamente a meditar, tal como enseñan algunos pseudo-yogis. Puede que dicha meditación ociosa les sirva a los que no tienen información sobre el servicio devocional, y por ese motivo es recomendada a veces como un medio para detener las actividades materialistas que distraen. Meditación significa parar con todas las actividades disparatadas, por lo menos durante algún tiempo. Sin embargo, el servicio devocional no únicamente acaba con todas las actividades mundanas y disparatadas, sino que también lo ocupa a uno en actividades devocionales significativas. Vamos a detenernos ahí porque esa sería la primera parte del comentario, y como dijimos anteriormente, está como en bloques con distintas temáticas, y acá en esta primera parte claramente la temática es el Bhakti Yoga, y establecer el Bhakti Yoga como algo activo, como una actividad, ¿sí? No tiene que ver simplemente con meditar o estudiar
estudiar o pensar, que sí son actividades del servicio devocional, pero también hay ejercicios mucho más prácticos del servicio devocional. Doy algunos ejemplos. Nosotros cambiamos nuestra alimentación, ¿sí? Es algo práctico. Por ahí, antes de conocer conciencia de Krishna, comíamos de una forma determinada. Cuando conocemos conciencia de Krishna y entendemos los principios de la alimentación del yoga, que es una alimentación no violenta, una alimentación de ahimsa, cambiamos nuestros hábitos de gastronomía, ¿sí? Cambiamos nuestra forma de comer. Y eso es algo práctico, ¿no? Una persona por ahí antes comía carne, animales muertos, sangre, violencia, etcétera, etcétera, y hoy está comiendo frutas, cereales, verduras, distintos alimentos en la modalidad de la bondad. Entonces ahí es algo práctico. Nuestra meditación también es activa, es una meditación activa, no es que necesariamente estamos sentados con los ojos cerrados haciendo 100% introspección, sino que aquellos que conocen el movimiento Hare Krishna habrán visto que por lo general se estilan meditaciones guiadas con mantras, o sea que hay canto, hay música, hay instrumentos, hay ritmos, hay melodías, ¿sí? Hay una actividad. Y eso es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga es una actividad espiritual, no es una actividad mundana, no es como pagar los impuestos o hacer otras actividades que tienen que ver 100% con el mundo material, sino que es una actividad que permite yoga, permite un contacto o con un vínculo con lo divino, con Dios. En el caso de esta literatura que estamos leyendo, con Krishna, la suprema personalidad. Y esto es importante porque a veces perdemos la noción de la practicidad del Bhakti Yoga. Muchas veces personas me han dicho que la vida espiritual les resulta difícil, que les es difícil tener vida espiritual. Y en mi humilde opinión, ahí hay un error de paradigma. O sea, estamos como mirando la cosa desde el ángulo equivocado. Lo que es difícil es la vida material. Sobrevivir en el mundo material es difícil. Llegar a fin de mes, que criar a los hijos correctamente, poner comida sobre la mesa, vestirse, pagar un plan de salud, eso es difícil. La vida material es difícil. Y Krishna dice en el Bhagavad Gita, ¿no?, que hay una lucha por la sobrevivencia en el mundo material. Es muy complejo lidiar con esta energía ilusoria que nos envuelve. La vida material, la vida espiritual, perdón, por el otro lado, es completamente natural para nosotros, porque nosotros somos en esencia seres espirituales, somos almas, somos espíritu. Entonces no nos va a ser difícil para nada cumplir con nuestra naturaleza. El punto es la tensión entre lo material y lo espiritual, y en la medida que yo no entienda la diferencia entre materia y espíritu, entonces la vida espiritual siempre va a ser compleja. Entonces, el primer punto es entender la diferencia entre materia y espíritu. Entender que son dos sustancias completamente distintas y que el espíritu, bajo ningún punto de vista, se ve afectado por la materia. Es como el agua y el aceite, ¿sí? No se van a mezclar nunca, siempre van a vivir en dos esferas distintas. Y así es el espíritu, así somos nosotros como almas. Entonces la vida espiritual es muy, muy, muy sencilla, porque esa es nuestra naturaleza, ontológicamente. Somos de esa forma. Nosotros somos para prestar servicio práctico. Lo que no somos es para todo lo demás, lo que Srila Prabhupada acá menciona y agrupa con la palabra disparatado. Nosotros no estamos para lo disparatado, nosotros estamos para lo espiritual. Cuando queremos ir hacia lo disparatado es que tenemos problemas y dificultades. Y cuando queremos hacer lo disparatado en el ámbito de lo espiritual, también tenemos problemas y dificultades, ¿sí? Y ahí está el meollo del asunto, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. Tenemos que rever nuestras actividades. En la medida que nuestras actividades sean para la gratificación egoísta, sean para el disfrute de los sentidos, sean simplemente para tener fama, prestigio o hacer disparatadas, vamos a tener problemas y nos vamos a estar alejando del avance espiritual. Pero si nuestras actividades, las mismas actividades que ya estamos haciendo, la familia, el estudio, el trabajo, los amigos,
Si todo eso lo vinculamos, lo anexamos a conciencia de Krishna, entonces eso es Bhakti Yoga, ¿sí? Entonces podemos tener familias conscientes de Krishna, trabajos conscientes de Krishna, amigos conscientes de Krishna, negocios conscientes de Krishna, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces es un poco lo que Prabhupada quiere establecer al comienzo de este significado, ¿no? ¿Qué es el Bhakti Yoga? El Bhakti Yoga no tiene que ver con retirarse a la montaña, alejarse de la sociedad, ¿no? Y hay, digamos, aislarse del mundo que nos rodea. El Bhakti Yoga simplemente es tomar nuestras vidas, entregarlas a Dios a través de actividades prácticas, lo que nosotros llamamos servicio devocional. Entonces, le oramos al Señor, cantamos los santos nombres, ofrecemos los alimentos a Dios, ofrecemos el fruto de nuestro trabajo a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Las mismas actividades que hace cualquier persona en el mundo material, pero ahora como un yoga, como un ejercicio que nos vincula con lo sublime, con lo superior, con lo trascendente, con lo espiritual, con Dios. Entonces esa es la primera, sería la primera parte de este significado. Si ustedes tienen dudas o preguntas o quieren decir algo, no hace falta que lleguemos hasta el final. Pueden interrumpir en cualquier momento, en el momento de que surja la pregunta o el comentario, abren el micrófono y me hablan. No hace falta que esperemos hasta el cierre de todo esto, yo no tengo ningún tipo de problema. Entonces, bueno, esa es la primera parte. Vamos a la segunda parte, y como dije en la segunda parte, Prabhupada habla acerca de lo que serían los pasos o las etapas del proceso del Bhakti Yoga, porque se mencionan en el verso, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que leímos recién, el cuarto principio es actuar esto del proceso dentro de la metodología del Bhakti Yoga. Volviendo a la traducción, perdón, volviendo al comentario, vamos a seguir desde aquí donde se dice que Shri Prahlad Maharaj recomienda Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atma Nivedanam. ¿Sí? Y acá básicamente la traducción de esto es: los 9 procesos del servicio devocional son los siguientes. 1. Escuchar el nombre y las glorias de la suprema personalidad de Dios. 2. Cantar sus glorias. 3. Recordar al Señor. 4. Servir a los pies del Señor. 5. Adorar a la deidad. 6. Ofrecer reverencias al Señor. 7. Actuar como sirviente del Señor. 8. Hacer amistad con el Señor. 9. Entregarse completamente al Señor. ¿Sí? Ahí tenemos entonces las 9 etapas del servicio devocional, es básicamente el método del Bhakti Yoga, ¿sí? Como dijimos anteriormente, y hay un poco un desglose de las primeras partes, según acá Srila Prabhupada nos comenta en su significado. Sigo leyendo y dice lo siguiente: Smaranam, o escuchar, es el primer paso para adquirir conocimiento trascendental. Uno no debe escuchar a personas desautorizadas, sino que debe acercarse a la persona indicada, tal como se recomienda en el Bhagavad Gita 4.34. Y acá hay una cita del Bhagavad Gita: Tad vidi pranipattena pariprashna sevaya upadeshanti te jnanam janinas tattva darshina. Tan solo trata de aprender la verdad acercándote a un maestro espiritual, hazle preguntas sumisamente y préstale servicio. El alma autorrealizada puede impartirte conocimiento porque ha visto a la verdad. En el Mukunda Upanishad se recomienda Tad Vijnanartam Sa Gurum Eva Vidgachate. Uno debe acercarse a un maestro espiritual fidedigno para comprender esta ciencia trascendental. Así pues, este método de recibir conocimiento trascendental y confidencial con sumisión no se basa meramente en la especulación mental. Al respecto, Sri Chaitanya Mahaprabhu le dijo a Rupa Goswami: Brahmanda Brahmite Kona Bhagyavan Jiva Guru Krishna Prasade Paya Bhakti Lata Bija. Durante su travesía por la creación universal de Brahma,
Quizás algún alma afortunada reciba la semilla del Bhaktilata, la enredadera del servicio devocional. Todo esto se debe a la gracia del Guru y de Krishna. Esto es el Chaitanya Chaitamrita, Madhya Lila 19:151. El mundo material es un lugar donde están recluidas las entidades vivientes, quienes por naturaleza son Anandamaya, buscadores de placer. Ellas en realidad quieren estar libres del encierro que es este mundo de felicidad condicional, pero al desconocer el proceso de liberación, son forzadas a transmigrar de una especie de vida a otra, y de un planeta a otro. Las entidades vivientes están así errando en todo el universo material. Cuando alguien entra por fortuna en contacto con un devoto puro y lo escucha pacientemente, comienza a seguir el sendero del servicio devocional. La persona sincera recibe semejante oportunidad. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna está brindando esta oportunidad a la humanidad en general. Y por fortuna, alguien aprovecha esta oportunidad de dedicarse al servicio devocional, se abre inmediatamente el sendero de su liberación. Acá quiero detenerme una vez más, porque como dijimos, este sería como otro bloque o otro espacio dentro del comentario o el significado. Primero, Prabhupada mencionó las etapas del método del Bhakti Yoga, cuál sería el proceso del Bhakti Yoga. ¿Sí? Los primeros 3 pasos se dicen que son los más importantes, esto de oír, repetir y recordar. Y después acá Prabhupada está haciendo énfasis en el guru, en el concepto del maestro espiritual, ¿sí? Porque si el primer paso es oír, bueno, ahora tenemos que determinar de cuál es la fuente que vamos a oír, ¿no? Y Prabhupada hace la aclaración, tiene que ser una fuente autorizada, ¿no? No tenemos que escuchar de fuentes desautorizadas. Y este concepto del guru es un poco complejo para el público de Occidente, o por lo menos esa ha sido mi experiencia cuando intento explicar esta noción en, no sé, en charlas públicas o en profesorados de yoga o en institutos de yoga. Las personas en Occidente gustan mucho de la idea del Chaitya Guru, del guru interior, pero les choca o les cuesta el guru exterior, ¿sí? Les cuesta el representante de Dios en la tierra. Y me parece que acá está el meollo del problema, es que tenemos mucha experiencia de gurús falsos, ¿sí? Tenemos muchas experiencias de pseudo gurús, o tenemos muchas experiencias de charlatanes, de hipócritas, de abusadores, básicamente de personas que no son fidedignas, o como dice Prabhupada, no están autorizadas. Tiene que ver con que en Occidente quizás no hay tanto estudio sobre el concepto del guru. En la literatura del yoga, en nuestras escrituras, el concepto del guru es un tattva, es una categoría filosófica. ¿Sí? Hay toda una parte de nuestra teología que estudia en profundidad la cuestión del guru o del maestro espiritual. Entonces un Vaishnava, un devoto de Krishna, un practicante de Bhakti Yoga, tiene muchas referencias, tiene mucho material para entender qué es un maestro espiritual y qué no es un maestro espiritual. Pero en Occidente no hay tanto de eso. No hay tanto de eso en la filosofía, tampoco hay tanto de eso en la religión. Entonces se abre un espacio gris donde personas hipócritas, manipuladoras, abusivas, pueden presentarse como gurú, pero no dar ningún tipo de enseñanza espiritual, y sino simplemente aprovecharse para manipular y explotar a sus seguidores. Tenemos la advertencia de esto en el Nuevo Testamento, ¿no? Se habla de falsos profetas en el Nuevo Testamento, y bueno, muchas personas han sido víctimas de los falsos profetas, y por eso ahora les cuesta esta idea de aceptar una autoridad. Pero en la tradición del yoga, todo se hace a través de las autoridades. La información desciende desde una fuente original, que es Dios, y va pasando por distintos medios transparentes hasta llegar a nosotros. ¿Sí? Así es como funciona, eso se llama parampara. La información o el conocimiento baja en una sucesión de maestros y discípulos, generación tras generación. La fuente del conocimiento es Dios. En el primer verso del 4º capítulo del Bhagavad Gita, Krishna explica esto de esta forma.
la ciencia del yoga, él se la transmitió a alguien, que se la transmitió a alguien, que se la transmitió a alguien, y así fue descendiendo la información hasta llegar al día de hoy con nosotros. Y en el camino de ese descenso de la información están estos gurús, o como también dice el verso, los acharyas previos, ¿sí? Los maestros que vinieron antes que nosotros, que se iluminaron con esta información, tuvieron la humildad de también ellos recibir la información de un maestro fidedigno, y ahora con mucho amor y mucha misericordia nos lo están compartiendo a nosotros, ¿sí? La realidad es que no es tan difícil de entender el concepto del gurú, pero sí entiendo que en Occidente, al haber tanta experiencia de engaño, de manipulación y de abuso, algunas personas ahora, ¿no?, les brota urticaria cada vez que alguien dice maestro, y quieren simplemente escucharse a ellos mismos. Y eso está bien dentro del abanico grande del Guru Tattva. Hay una parte del maestro que es interno, o lo que dije antes, el Chaitya Guru, el guru que está escondido en nuestro interior, en nuestro corazón. El punto es que, ¿cómo puede uno saber si lo que está escuchando es el guru interior o simplemente una fabricación de nuestra psicología o de nuestra emocionalidad? No lo sabemos. Necesitamos la contrarreferencia objetiva con el exterior. Si siempre nos escuchamos nuestra voz interior, no hay absolutamente nada que nos garantice que yo esté escuchando la voz de Dios en mi interior. Yo quizás esté escuchando la voz de mi psicología quebrada, quizás esté escuchando la voz de mis emociones rotas, ¿sí? Puedo estar escuchando un montón de cosas que no necesariamente son espirituales y que no necesariamente me vinculan con Dios. Por ejemplo, los adictos escuchan el impulso por la sustancia o la situación que los hace feliz. Por lo general, esta adicción genera enfermedad. Entonces, en la apariencia de la felicidad, en realidad esas personas se están enfermando. Pero hay una voz interior que los impulsa hacia la enfermedad. Ellos no lo pueden evitar, es justamente una enfermedad. Y están escuchando una voz interior. Pero ¿es una voz interior sana o es una voz interior tóxica? En el caso de la adicción es claramente una voz interior tóxica. Si tuviéramos la contrarreferencia de un gurú o de la objetividad externa, una persona autorizada nos diría que cualquier adicción es mala y que esas adicciones nos están enfermando y que no son buenas para nosotros. Entonces habría una diferencia entre la voz interior que me dice sí, drogate, y la voz externa que me dice no, no te drogues. Y eso es lo que necesitamos para el conocimiento. Está bien la subjetividad, pero se necesita objetividad. El conocimiento son hechos fácticos, no son pareceres personales, privados de uno. Son hechos generales que se pueden comprobar, ¿sí? Y eso es conocimiento, eso es ciencia. Si yo simplemente dijera algo que a mí me parece y que nadie puede corroborar o nadie puede comprobar, entonces eso no es verdadero conocimiento. Eso es simplemente mi opinión personal. En la filosofía antigua de Grecia, Platón estableció esta distinción entre doxa y episteme. Doxa es la opinión personal. Todos tenemos doxa, todos tenemos opiniones personales, ¿no? Ese refrán sobre gustos no hay nada escrito es un refrán completamente equivocado. De lo que más hay escrito es de la opinión personal de las personas. Todos tienen la opinión personal sobre algo, lo que sea. Todos tienen una preferencia para el helado, una preferencia para modelo de auto, una preferencia para estilo de ropa. Hay millones de gustos distintos en el universo. Cada entidad viviente tiene su propio gusto por las cosas. Y esa opinión la tenemos todos. Todos tenemos el derecho al doksha, a la opinión. Pero no todos estamos habilitados en el episteme, en el conocimiento. De la palabra episteme viene la palabra que usamos hoy, que es epistemología, ¿sí? Es el estudio del conocimiento. Todos tenemos opinión, pero no todos necesariamente tenemos conocimiento. Y esa es la gran diferencia. Esa es la gran diferencia entre una opinión personal y la instrucción del gurú. El gurú tiene el conocimiento. Nosotros lo único que tenemos que hacer
como explican las escrituras, es tener la humildad de escuchar a la persona que tiene el conocimiento y evaluar si el conocimiento que nos están brindando quizás no puede ser un poco más importante que mi propia opinión personal. Ese es el único ejercicio que hay que hacer en la cuestión del Guru Tattva. Pero entiendo que es difícil para algunas personas que han tenido malas experiencias con maestros o profesores en otras circunstancias. Lo lamento mucho por esas personas, pero también tenemos que hacer el ejercicio de rever. Quizás estábamos tomando instrucción o estábamos tomando enseñanzas de personas que en realidad no eran gurús, no eran maestros, eran engañadores, eran chantas, eran hipócritas, etcétera, etcétera. Por eso la importancia de conocer el Guru Tattva, saber quién está habilitado para dar instrucción, quién está habilitado para ofrecer este conocimiento. Como dijimos, el primer verso de Upadeshamrita nos explica, ¿no? En el primer verso, en el primer encuentro que hubo de este ciclo, se leyó un verso donde hay algunas características del maestro, ¿no? ¿Cuáles son las cualidades? ¿Cuál es el comportamiento del maestro? Si nosotros estamos diciendo maestro a una persona que no encaja con este comportamiento, entonces quizás tenemos que rever si ese es el verdadero maestro. Entonces es un ejercicio que tenemos que hacer todos nosotros. Y es un poco lo que plantea aquí Srila Prabhupada en su comentario. ¿Estamos bien? ¿Seguimos un poquito más? Ok, vamos a seguir entonces. Siguiendo con el comentario significado de Srila Prabhupada del texto número 3 del Upadeshamrita, dice, quedamos por acá, a ver. Uno debe aceptar muy entusiastamente esta oportunidad de regresar a casa, de ir de vuelta a Dios. Nadie puede tener éxito si carece de entusiasmo. Aún en el mundo material hay que ser muy entusiasta en un campo particular de actividades para poder tener éxito. El estudiante, el hombre de negocios, el artista o cualquier otro debe ser entusiasta si desea tener éxito en su especialidad. En forma similar, uno debe ser muy entusiasta en el servicio devocional. Entusiasmo significa acción, pero ¿acción a favor de quién? La respuesta es que uno siempre debe actuar a favor de Krishna. Krishna Artha Kila Shesta, Bhakti Rasamrita Sindhu. A fin de alcanzar la perfección del Bhakti Yoga, se debe ejecutar actividades devocionales bajo la dirección del maestro espiritual en todas las fases de la vida. No es que se deba restringir o reducir las actividades. Krishna es omnipresente y por lo tanto nada es independiente de Krishna, tal como Krishna mismo afirma en el Bhagavad Gita 9.4. Maya tattam idam sarvam jagat avyakta murtina matstani sarva bhutani nachaham tesvu avashita. En mi forma no manifiesta penetro todo este universo. Todos los seres están en mí, pero yo no estoy en ellos. Bajo la dirección del maestro espiritual genuino, uno debe hacer que todo sea favorable para el servicio de Krishna. Por ejemplo, ahora estamos utilizando un dictáfono. El materialista que inventó este aparato lo destinó para los hombres de negocios o para los escritores de temas mundanos. Lo cierto es que nunca pensó utilizar el dictáfono en el servicio de Dios, pero nosotros lo estamos usando para escribir literatura consciente de Krishna. Todas las piezas del aparato, incluyendo los dispositivos electrónicos, están hechas de diferentes combinaciones e interacciones de los 5 tipos básicos de energía material, a saber, Bhumi, Jala, Agni, Vayu y Akash. El inventor usó su cerebro para construir este complicado aparato, pero su cerebro y también los ingredientes los proveyó Krishna. Según la afirmación de Krishna, Matstani Sarva Bhutani. Todo está dependiendo de mí. Que todo debe ser enlazado con el servicio a Krishna, pues nada es independiente de la energía de Krishna. Acá de vuelta me quiero detener para hacer algunos aportes. Un poco lo que hablábamos antes, ¿sí? El maestro nos va a explicar un poco cómo funciona el mundo y el maestro también nos va a explicar cuáles son los pasos para volver a casa, a nuestro hábitat natural, que es el mundo espiritual.
Y eso va a ocurrir en todas las etapas de nuestra vida. Nosotros necesitamos un maestro. Y de hecho lo tenemos, ¿no? Cuando somos niños tenemos el maestro de escuela, tenemos a los padres, o sea que no es que una persona no tiene maestros, ¿no? Una persona todo el tiempo está recibiendo información y consejos y ayuda de mayores, docentes, maestros, profesores, padres, tíos, hermanos, ¿no? En las familias numerosas, los hermanos más grandes cuidan y aconsejan y guían a los menores. Por ahí no tenés hermanos mayores, pero tenés un primo, ¿no? Tenés un tío. Siempre hay un mayor, siempre hay alguien con un poco más de conocimiento que vos que te va guiando a lo largo de la vida. Para cuestiones mundanas, si queremos estudiar o queremos recibirnos en alguna área del saber, que vamos a la universidad, y ahí que tenemos docentes, muchos docentes, ¿no? Profesores y maestros que son especialistas en su área y que nos transmiten el conocimiento para que después nosotros, con el tiempo, también seamos especialistas en esa área. Entonces, si tomo instrucción y tengo docentes y maestros para todas las etapas de mi vida, ¿por qué no tener un maestro o un docente en el área más importante de la existencia, que es la espiritualidad o la relación con Dios? Entonces, algo bastante sencillo de entender. Eso por un lado. Y por otro lado, algo que comentaba Srila Prabhupada aquí, que es un poco lo que había comentado él al comienzo, que es la cuestión de la sencillez del Bhakti Yoga. Prabhupada daba su ejemplo personal. Al momento de traducir el Upadeshamrita, él estaba utilizando un dispositivo llamado dictáfono. No sé si conocen los dictáfonos, es una grabadora que funciona con un micrófono y puede hablar directamente al aparato y queda el registro, queda la grabación. Es más fácil que escribir o que tipear y demás. Uno directamente lo habla como si fuera una grabadora. Y esa fue la forma en que Prabhupada agilizó su servicio de traducir tanta literatura espiritual, ¿no? Si Prabhupada hubiese tenido que escribir a mano la cantidad de hojas y versos que escribió y tradujo, hubiese sido un trabajo mucho más arduo y quizás hubiéramos tenido menos traducciones de parte de Srila Prabhupada. Gracias a que Srila Prabhupada aceptó esta nueva tecnología, esta innovación, es que ahora nosotros tenemos tanto material de su divina gracia. Hoy en día ya no se usa más el dictáfono, pero hoy estamos usando Zoom, por ejemplo. No estamos usando Internet, estamos usando plataformas virtuales, estamos usando cuestiones que tienen que ver con lo digital. Bueno, esas son las nuevas tecnologías o las innovaciones de nuestro tiempo y tenemos que poner todo eso al servicio de Krishna. Y aquí los devotos de Bahía Consciente están haciendo eso, justamente, ¿no? Internet al servicio de Krishna, una sala de Zoom al servicio de Krishna, plataformas digitales al servicio de Krishna, grupos de WhatsApp al servicio de Krishna, canales de YouTube, perfiles en Facebook, cuentas de Instagram, todo que puede ser aberrantemente mundano, ¿no? Y hemos visto que son canales en donde se transmite cualquier batata. Algunas personas lo están utilizando para elevar la conciencia. Es el mismo vehículo, o sea, es la misma cosa, puede ser degradante y hundido en la materia, o puede ser elevado hacia el espíritu. Y eso es lo que está proponiendo Srila Prabhupada. Si yo no sé hacer esa distinción, si yo por mis propios medios no sé distinguir entre aquello que es mundano y me degrada o aquello que es espiritual y me eleva, ahí es donde tengo que recurrir al maestro espiritual. Si yo no tengo la capacidad por mi propia habilidad para diferenciar una cosa de la otra, entonces tengo que ser lo suficientemente humilde de aceptar el consejo o la recomendación de alguien que sí tiene esa información. Es como el médico. Si a mí me duele el brazo y yo no sé lo que es, yo no puedo discutir con el médico cuando el médico me da un diagnóstico. Si yo no sé lo que es, tengo que someterme al conocimiento de otra persona, alguien que estudió, alguien que quizás, por lo menos abramos la puerta del quizás sabe lo que yo tengo, porque yo definitivamente no sé lo que tengo. Tengo que recurrir a un especialista. Bueno, ese es el gurú, ese es el maestro espiritual que nos enseña cómo poner las cosas de nuestra vida material al servicio del Señor. ¿Seguimos? ¿Les parece? Bueno, acá Prabhupada ya habló un poquito sobre el primer punto, utsaha,
¿no? Habló un poquito sobre la cuestión del entusiasmo, lo mencionó un poquito y ahora lo va a mencionar de vuelta. Y a partir de ahora, para lo que resta del comentario, Prabhupada lo que va a hacer es como dar definiciones sobre cada uno de los puntos. ¿Sí? Va a hablar sobre la paciencia, sobre el entusiasmo, sobre los principios, etcétera, etcétera. Entonces arrancamos con entusiasmo. Fíjense la definición que da Srila Prabhupada de entusiasmo, que es muy interesante. El esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna es llamado utsaha, o sea, entusiasmo. Lo leo una vez más. El esfuerzo desempeñado con inteligencia dentro del sendero de conciencia de Krishna es llamado utsaha, o sea, entusiasmo. El entusiasmo no es pasión, ¿no? Me levanto y hago, y hago, y hago, y hago, y estoy todo el día al palo, y haciendo 8 cosas al mismo tiempo. Eso no es entusiasmo. Para que haya entusiasmo, tiene que haber inteligencia, ¿sí? Tengo que controlar esa pasión o esa energía y enfocarla correctamente. ¿Y cómo enfocarla correctamente? Tiene que estar destinada al espíritu, a la elevación de la conciencia. Es un esfuerzo con inteligencia en el sendero de conciencia de Krishna. Eso es entusiasmo. Todo lo demás es pasión, ¿sí? Todo lo demás es simplemente mucha energía, es un brote de energía, pero que a veces puede ser ugra karma, puede ser un trabajo agotador o un trabajo de más, que me termina lastimando. El entusiasmo no lastima a las personas, el entusiasmo inspira a las personas, les da ganas de seguir, de avanzar, pero todo lo demás agota, cansa, rompe, destruye. Entonces esa es la gran diferencia. Los devotos encuentran los medios correctos para utilizarlo todo en el servicio del Señor. Nirbanda Krishna Sambande Yuktam Vairagyam Uchyate. La ejecución del servicio devocional no es una cuestión de meditación ociosa, sino una acción práctica muy importante en la vida espiritual. Otra vez, Prabhupada reforzando que el yoga, el verdadero yoga, la verdadera meditación, el bhakti, es algo activo, ¿sí? No es algo ocioso, como dice aquí Srila Prabhupada. Bueno, Prabhupada tenía, ¿no?, su famoso dicho, no crazies, no lazies, o sea, ni locos ni holgazanes, ¿no? La vida espiritual es un trabajo, y es un trabajo arduo, donde uno tiene que hacer el autoconocimiento, el autodescubrimiento. Uno tiene que entenderse quién es, después tiene que entender a Dios, después tiene que entender cuál es la relación entre uno y Dios. Es complejo, ¿no? No es algo de un segundo, no es algo de una hora, es algo que lleva mucho, mucho, mucho tiempo. Necesitamos mucho espacio para madurar en vida espiritual. Porque en una etapa de la vida espiritual yo voy a tener una noción de la devoción. En otra etapa voy a tener otra noción de la devoción. Por eso nuestras escrituras hablan de que hay por lo menos 3 categorías de devotos, ¿no? Ahí están los devotos neófitos, los devotos que son un poco más avanzados y los devotos puros, ¿no? ¿Por qué? Porque en la medida que uno va avanzando por el proceso, por la metodología, va teniendo otras perspectivas de la vida espiritual. Una vez, Virabhaku Maharaj, su gracia Virabhaku Prabhu, me dijo que más o menos 30 años para que un devoto pueda considerarse que empieza a madurar. Lleva su tiempo madurar en vida espiritual. Al principio no es todo mucha pasión, está todo, es increíble. Quiero cantar 84 rondas, quiero seguir 55 principios, no quiero estar 24 horas despierto haciendo kirtan, y está perfecto, esa energía está buenísima, es una linda experiencia. Pero después vemos que muchas veces esos brotes energéticos son sin inteligencia, no están muy bien racionalizados, ¿no? Y con el tiempo necesitamos empezar a cimentar nuestra vida espiritual, porque no es una carrera de velocidad. Mi maestro espiritual explica, ¿no?, esa diferencia. Están las carreras de velocidad, donde hay que correr lo más rápido que vos puedas, porque en 100 metros se termina la carrera, y después están las maratones. En la maratón no gana el más rápido, gana el más resistente. Para ganar una maratón no sirve ser rápido, hay que generar resiliencia, hay que generar aguante, ¿sí? Si uno no resiste, no gana la maratón. Bueno, la vida espiritual es una maratón, no es una carrera de velocidad. No importa que tengamos todo resuelto en una semana. Necesitamos resolver cosas
a lo largo de todo un periodo de vida, ¿sí? Y con todo lo que eso implica. En la medida que yo voy avanzando en mi vida espiritual, estoy soltero, después me caso, después tengo hijos, tengo trabajo, me despiden, me mudo, o sea, pasan muchas cosas en la vida de una persona. Y se supone que tenemos que seguir practicando a pesar de esos vaivenes o esos cambios del mundo material. Por eso, inteligencia, ¿sí? Hay que ser entusiastas, hay que ser inteligentes al mismo tiempo. Otro punto, lo vemos ahora, hay que llevar a cabo estas actividades con paciencia. No se debe ser impaciente al seguir el proceso de conciencia de Krishna. Este movimiento de conciencia de Krishna, en efecto, fue empezado sin ninguna ayuda y al principio no hubo ninguna actividad. Pero debido a que continuamos ejecutando nuestras actividades devocionales con paciencia, la gente empezó a comprender gradualmente la importancia de este movimiento y ahora está participando con vehemencia. No se debe ser impaciente al desempeñar el servicio devocional, sino recibir instrucciones de labios del maestro espiritual y ejecutarlas con paciencia, y depender de la misericordia del Gurú y de Krishna. La ejecución exitosa de actividades conscientes de Krishna requiere tanto de paciencia como de confianza. La joven recién casada espera naturalmente que su esposo le dé hijos, pero no puede esperar engendrarlos inmediatamente después de casarse. Claro que tan pronto como se casa, puede intentar engendrar un hijo, pero debe entregarse al esposo, confiando que su hijo se desarrollará y nacerá a su debido tiempo. Similarmente, entrega al ejecutar servicio devocional significa sentir confianza. El devoto piensa, Avasya Rakshibe Krishna. Sin duda, Krishna me protegerá y me ayudará a desempeñar exitosamente el servicio devocional. A esto se le llama confianza. Bueno, acá podemos ver que Prabhupada está uniendo dos de los puntos, está uniendo la confianza, que es el punto número 2, con la paciencia, que es el punto número 3. ¿Sí? Es muy interesante que lo esté como uniendo o vinculando de esta forma. Y vemos que esto es muy importante en nuestra vida espiritual. Tenemos que ser pacientes, como dije antes. No ocurre todo en 15 días, sino que a veces las cosas ocurren en el lapso de la vida de una persona. A veces más, a veces puede llevar varias vidas para llegar hasta la meta. ¿Sí? Y confianza, saber que si yo sigo por el camino, la meta se alcanza, ¿sí? Es como aquí en Mar del Plata, si uno quiere ir a Buenos Aires, va por la ruta 2. Entonces, si yo salgo por la ruta 2, quizás yo tarde en llegar a Buenos Aires, pero en la medida que yo me mantenga sobre la ruta 2, eventualmente llego a Buenos Aires. El problema es que si yo me desvío, si yo entro a un pueblito o doblo y agarro otra ruta, entonces no hay ningún tipo de garantía de que yo vaya a llegar a Buenos Aires. Pero si yo me mantengo sobre la ruta 2 y no me desvío, no entro a ningún pueblo, no entro a ninguna ciudad, no doblo nunca, siempre voy derecho por la ruta 2, entonces tarde o temprano, ahora o después, eventualmente, irrevocablemente, en algún momento aparece Buenos Aires. Entonces con la vida espiritual es lo mismo. No tenemos que tomar atajos o desvíos, tenemos que mantenernos sobre la vida espiritual. Van a pasar cosas, va a haber problemas, va a haber dificultades, va a haber tensiones. Bueno, esa es la lamentable spoiler para todos. Es la característica del mundo material. El mundo material es un mundo de problemas. Todo en el mundo material es problemático. Todo. Incluso lo más lindo del mundo material genera problemas. ¿Sí? No hay nada en el mundo material que sea perfecto. Esa es la característica del mundo material. Es un lugar de tensión. Es un lugar donde siempre hay obstáculos, diferencias, donde hay problemáticas, desafíos. ¿Sí? Es natural, tenemos que aceptarlo. Y con mucha paciencia y con mucha confianza tenemos que seguir adelante con nuestra vida espiritual. Sigo leyendo un poquito, dice, como ya se explicó, uno no debe ser ocioso, sino muy entusiasta por cumplir los principios regulativos. Tat tat karma pravartana. El incumplimiento de los principios regulativos destruirá el servicio devocional. Este movimiento de conciencia de Krishna sigue 4 principios regulativos básicos que prohíben la vida sexual ilícita, comer carne, los juegos de azar y drogarse. El devoto debe ser muy entusiasta por seguir estos principios. Si él afloja seguir cualquiera de ellos, su progreso seguramente se detendrá.
Srila Rupa Goswami, por lo tanto, recomienda Tat Tat Karma Pravartanat. Se debe seguir estrictamente los principios regulativos del Vaidhi Bhakti. Además de estas 4 prohibiciones, yama, hay unos principios regulativos positivos, niyama, tales como cantar diariamente 16 rondas de las cuentas del Japa Mala. Estas actividades regulativas se deben llevar a cabo fielmente y con entusiasmo. Esto recibe el nombre de Tat Tat Karma Pravartana, o sea, actividades diversas en el sendero devocional. Otra cosa que a muchas personas les cuesta también son los principios. Hay una falsa idea que estas regulaciones nos censuran o nos reprimen de alguna forma, pero es al revés. Otra vez tenemos que cambiar el paradigma. Krishna dice en el Bhagavad Gita que son principios que regulan la libertad. Nosotros, cumpliendo con estas pequeñas regulaciones, en realidad somos más libres, no menos libres. Por ejemplo, una persona que se alimenta mal está más libre porque es más propensa a enfermarse. Una persona que se alimenta bien es más libre porque va a ser más sana. Una persona que tiene vicios es menos libre. ¿Por qué? Porque van a aparecer enfermedades, van a aparecer adicciones. Mientras que una persona que no tiene vicios es más libre. ¿Por qué? Porque va a ser más sana, más orgánica, va a estar más librada de las enfermedades, de las adicciones, etcétera, etcétera. Tenemos que empezar a entender los principios regulativos desde el positivismo, desde lo que nos dan, no lo que nos sacan, ¿sí? Porque si no estamos haciendo las cosas mal. Fíjense Prabhupada cómo lo está definiendo, fíjense cómo Krishna lo define en el Bhagavad Gita. Son principios que regulan la libertad. Lo hago bien fácil, no comer carne. ¿Qué nos están sacando? Nos están sacando un ingrediente de los millones de ingredientes que hay en el planeta para poder consumir. Un ingrediente, no consumir carne. Puedes consumir todo lo demás, todas las frutas, todas las verduras, todos los granos, todas las hortalizas, todos los cereales, todos los lácteos. Fíjense todo lo que tenemos para consumir. Simplemente hay que abstenerse de una cosa. Te abstenés de una cosa, se abre la puerta para todo lo demás. Esos son los principios regulativos. Y fíjense que Prabhupada acá también lo hace análogo al Yama Niyama, ¿sí? El método de Patanjali, la Ashtanga, comienza con Yama Niyama, comienza con regulaciones y con restricciones, ¿sí? Hay cosas que tenemos, hay cosas que van a favorecer nuestra práctica espiritual y hay cosas que van a desfavorecer nuestra práctica espiritual. En un sentido, el Yama Niyama de Patanjali es un poco el segundo y el tercer verso del Upadeshamrita, ¿sí? Hay cosas que no van a funcionar si es que queremos tener una relación con Dios, y hay cosas que sí van a funcionar si queremos tener una relación con Dios. Y ese es el consejo que nos está dando esta literatura. Sigo avanzando un poquito más, ya estamos más cerca del final. Se debe abandonar la compañía de gente indeseable si se quiere tener éxito en el sendero del servicio devocional. Esto incluye karmis, gyanis y yogis y otros no devotos. En una ocasión, un devoto casado de Sri Chaitanya Mahaprabhu le preguntó sobre los principios generales del Vaishnava y Sri Chaitanya Mahaprabhu inmediatamente le contestó: Asat Sanga Tyaga, Ei Vaishnava Chara. Como característica propia, el Vaishnava es alguien que abandona la compañía de gente mundana, o sea, los no devotos. Srila Narottam Das Thakur, por lo tanto, ha recomendado Kandera Charana Sevi Bhakta Sana Vasa. Se debe vivir en compañía de devotos puros y cumplir con los principios regulativos establecidos por los acharyas anteriores, los 6 Goswamis, a saber, Sri Rupa Goswami, Sri Sanatan Goswami, Sri Jiva Goswami, Sri Raghunath Das Goswami, Sri Gopala Bhatta Goswami y Sri Raghunath Bhatta Goswami. Si se vive en compañía de devotos, hay poca posibilidad de asociarse con los no devotos. La Sociedad Internacional para la Conciencia de Krishna está abriendo muchos centros con el único objetivo de invitar a la gente para que viva en compañía de devotos y practique los principios regulativos de la vida espiritual. Esto también es a veces chocante para el público en general, los no devotos, ¿no? ¿Cómo hago, Prabhu, para vivir sin los no devotos que quiero tanto? En realidad, lo que tenemos que hacer es no entregarle nuestro tiempo de calidad a personas que no nos ayudan en la vida espiritual. Es tan sencillo eso. No hay que odiar a nadie, no hay que rechazar a nadie,
pero el tiempo de calidad, el corazón, el revelar la mente, el darle energía a una persona, si somos devotos, tiene que ser a un espiritualista, a otra persona que nos ayude a avanzar en el sendero del Bhakti Yoga. Podemos relacionarnos con todo el mundo, con el kiosquero, con el almacenero, con el doctor, con todo el mundo, pero no tenemos que entregarle nuestra intimidad a todo el mundo. No tenemos que revelarle la mente a todo el mundo, no tenemos que estar charlando 2 horas con el kiosquero. Esas son las cosas que no hay que hacer. Para entregarle tiempo de calidad, amor, energía, intimidad, usemos la congregación, ¿sí? Usemos la comunidad de devotos. Y hoy en día, incluso post pandemia, no hay límite a la cantidad de devotos con los cuales yo puedo hablar y establecer una relación profunda. No, ya ni siquiera tienen que ser en ciudad. No me gustan los devotos de mi ciudad, bueno, buscate devotos en otra ciudad que te guste más, ¿sí? Que no sea excusa para estar con personas que no están ayudando en tu vida espiritual. Es tan sencillo como eso. Entonces, ¿tiene que ver con rechazar a las personas? No. ¿Tiene que ver con odiar a las personas? No, bajo ningún punto de vista. Tiene que ver con simplemente asociarme íntimamente con personas que tienen la misma meta o el mismo objetivo que yo. Porque si yo le doy mi intimidad, le doy mi asociación profunda a personas que van para el otro lado, entonces naturalmente voy a detener mi progreso y voy a girar para el otro lado. Es tan sencillo como eso. Es muy, muy básico. Pero si yo me reúno con personas que están yendo para el mismo lado que yo, entonces mi progreso espiritual va a ser mucho más sencillo, ¿sí? Y no tiene que ver, insisto, con que nos aislemos, que salgamos en una burbuja, que odiemos a las personas. Tiene que ver con simplemente ser inteligentes en ver con quién voy a establecer un relacionamiento profundo. Con las personas hay que ser educados, hay que ser amorosos, hay que ser respetuosos, pero no significa ahora que seamos los mejores amigos del mundo. Eso para los devotos, para las personas conscientes de Krishna, ¿sí? Avanza un poquito más. Servicio devocional significa actividades trascendentales. En el plano trascendental no existe la contaminación causada por las 3 modalidades de la naturaleza material. Eso lo vimos al comienzo, ¿se acuerdan cuando dijimos espíritu y materia son como aceite y agua? Entonces, donde hay problemas de la materia, para el espíritu eso no significa absolutamente nada. El espíritu puede vibrar independientemente de la materia. Esto recibe el nombre de Vishuddha Sattva, el plano de bondad pura, o sea, bondad libre de ignorancia. En este movimiento de conciencia de Krishna le pedimos a todo el mundo que se levante muy temprano, a más tardar las 4 a.m., y asista al Bharati, o sea, la adoración matutina. Luego lea el Srimad Bhagavatam, participe del Kirtan. Nosotros tenemos así actividades ininterrumpidas de servicio devocional durante las 24 horas del día. A esto se les llama Sattva Vritti, o sea, seguir los pasos de los acharyas previos, quienes eran expertos en llenar cada instante de su tiempo con actividades conscientes de Krishna. Esto es muy importante. Hay una frase en inglés que dice que la mente ociosa es el taller del diablo, ¿sí? Nosotros tenemos por naturaleza la tendencia a, como decía Prabhupada al comienzo, a hacer cosas disparatadas, ¿sí? Cuando la mente no está ocupada en conciencia de Krishna, por lo general tiende a ocuparse en pavadas, ¿sí? O por lo menos voy a hablar por mí, no sé, ustedes son todos santos, seguramente tienen sus mentes purificadas, no tienen este problema, pero yo necesito estar más o menos ocupado en conciencia de Krishna, porque si no la mente empieza a divagar y ocurren sucesos y aparecen ideas que por ahí no son tan conducentes a la vida espiritual. Por eso tenemos que organizar nuestro día para que la prioridad sea el espíritu y mantenernos ocupados en el desarrollo de nuestro servicio devocional. Acá Prabhupada está mencionando una estructura, digamos, monástica de templo, ¿no? Levantarse de madrugada, participar de adoraciones matutinas, etcétera, etcétera. Quizás nosotros, como personas casadas que viven fuera del templo, no tengamos esa posibilidad, por lo menos no está dentro de mis posibilidades, hacer un programa de templo en el seno de mi casa, es imposible. Pero sí puedo tener vida espiritual, puedo tener un programa matutino donde tengo mis deidades, donde las levanto, donde las adoro, donde les doy el desayuno, donde se cantan mantras. Yo puedo participar de grupos de estudio. Si yo estoy solo, supongamos que estoy solo en el mundo y no me inspiro para leer el Bhagavatam yo solo, bueno,
la gente de Bahía Consciente de Krishna están creando grupos de estudio, muchas otras congregaciones en el mundo tienen grupos de estudio, millones de devotos se juntan todos los días en distintas plataformas para estudiar las escrituras. Es muy sencillo, ¿sí? Y esos son los consejos de los maestros anteriores, los acharyas previos. Todos los maestros siempre nos aconsejan que nosotros ocupemos nuestro día en servicio devocional. Por supuesto que hay que trabajar, por supuesto que hay que estudiar, por supuesto que hay que hacer las compras, hay que bañar a los niños, hay que hacer un montón de cosas que tienen que ver con lo doméstico de una vida familiar, social, pero no podemos poner como excusa que hice todo eso y que no hice vida espiritual, ¿sí? Esa excusa no es válida en el Bhakti Yoga. Yo tengo que ver, hacer uso de mi discernimiento para ver cómo hago todas esas cosas de la familia y vida espiritual. No es o vida espiritual, ¿sí? Esto es algo simultáneo, ¿sí? No tiene que ser opcional, una cosa o la otra. Tiene que ser en simultáneo. Cada uno va a tener una situación distinta, por lo tanto, cada uno va a tener que hacer uso de su inteligencia para ver cómo se ocupa en servicio devocional al mismo tiempo que cumple con sus obligaciones materiales. Uno de seguro avanzará en el sendero del servicio devocional si sigue estrictamente el consejo que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur señala en el cultivo del conocimiento a través de la especulación filosófica, la acumulación de opulencia mundana mediante el avance de actividades fruitivas y el deseo por yoga siddhis, o sea, perfecciones materiales. Son todos opuestos a los principios del servicio devocional. Uno debe volverse completamente insensible a estas actividades temporales y en vez de eso poner atención a los principios regulativos del servicio devocional. De acuerdo con el Bhagavad Gita 2.69, Ya Nisha Sarva Bhutanam Tasyam Jagarti Smanyami Yasyam Jagarti Bhutani Sa Nisa Pastyato Mune. Todo lo que para todos los seres es noche, es momento de despertar para el autocontrolado, y el momento de despertar para todos los seres es noche para el sabio introspectivo. La vida misma de la entidad viviente consiste en dedicarse al servicio devocional del Señor. Es la meta deseada y la perfección suprema de la vida humana. Uno debe tener confianza sobre todo esto y también tener la seguridad de que todas las demás actividades que no sean servicio devocional, tales como la especulación mental, el trabajo fruitivo o el esfuerzo místico, nunca producirán un beneficio perdurable. Si uno tiene plena confianza en el sendero del servicio devocional, podrá llegar a la meta deseada. Pero si intenta seguir otros senderos, solo quedará agitado. En el séptimo canto del Srimad Bhagavatam se afirma: se debe estar plenamente convencido de que alguien que ha abandonado el proceso del servicio devocional para dedicarse a hacer severas austeridades con otros propósitos, no tiene una mente purificada, a pesar de sus elevadas austeridades, pues no tiene información alguna sobre el trascendental y amoroso servicio al Señor. Eso es algo importante también, me gustaría hacer una aclaración acá, porque el Bhakti Yoga es un medio y un fin en sí mismo, y eso no ocurre con otros procesos. No ocurre con el karma o las acciones fruitivas, no ocurre con el jnana o la especulación mental, y no ocurre con el dhyana o el yoga místico, ¿sí? Lo que se obtiene con el Bhakti, solo se obtiene con el Bhakti. Haciendo buenas acciones, no alcanzamos el Bhakti. Haciendo austeridades yógicas, no llegamos al Bhakti. Pensando, razonando, intelectualizando todo, no llegamos al Bhakti. El Bhakti solo se alcanza por el Bhakti, ¿sí? La devoción solo se alcanza mediante la práctica del servicio devocional. Y eso es importante aclararlo, porque algunas personas intentan llegar a Dios de una forma indirecta y eso no es posible. Y hay muchos ejemplos de esto. De hecho, conocen el Antiguo Testamento, el pasatiempo de la Torre de Babel, ¿no? Donde los babilónicos intentaron llegar a Dios a través de un medio mecánico, ¿sí? Dijeron, bueno, si Dios vive en las alturas, Dios vive en el cielo, en vez de religión, construyamos una torre para llegar a Él. No necesitamos de un proceso religioso. Somos grandes arquitectos, somos grandes ingenieros, miren la ciudad que hemos construido, no necesitamos de espiritualidad para llegar a Dios. Pongamos manos a la obra en nuestros
conocimientos materiales y veamos que vamos a poder llegar a Dios de una forma mecánica, no de una forma devocional. Ya conocen cómo termina el pasatiempo, la realidad es que no llegan al cielo, la torre se abandona, la construcción de la torre se abandona a mitad de camino. Bueno, similarmente con todo esto, no está mal las buenas acciones, no están mal los ejercicios del yoga, no está mal pensar y razonar y filosofar, pero tenemos que entender que esos caminos no nos alcanzan para llegar hasta el bhakti, hasta el amor puro por Dios. Necesitamos el servicio devocional. Podemos acompañar el servicio devocional de otras cosas, ¿no? Podemos acompañar el servicio devocional de filosofía, podemos acompañar el servicio devocional de buenas acciones, podemos acompañar el servicio devocional de yoga, de hatha yoga incluso, ¿no? Si una persona necesita para su salud, puede hacer hatha yoga. De hecho, el hatha yoga es muy bueno para la salud física, pero el hatha yoga en sí no da bhakti, no da por Dios, ¿sí? Y eso es algo que tenemos que tener muy en claro para no confundirnos como practicantes. En el séptimo canto se afirma además, aunque los especuladores mentales y trabajadores furtivos hagan grandes austeridades y penitencias, de todos modos caen. En el Bhagavad Gita 9.31, la Suprema Personalidad de Dios le asegura a Arjuna, Kaunteya prati janti, na me bhakta parasana yati. Oh hijo de Kunti, declara osadamente que mi devoto jamás perece. En el Bhagavad Gita 2.40, Krishna nuevamente dice, Neha vikrama nasosti pratya vyavo na vijate. Swalpam api asya dharmasya trayate mahato vayat. En este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño avance en esta senda lo puede proteger a uno del peligro, del más peligroso tipo de temor. Perdón, lo leo de nuevo. En este esfuerzo no hay ninguna pérdida ni disminución, y un pequeño avance en esta senda lo puede proteger a uno del más peligroso tipo de temor. El servicio devocional es tan puro y perfecto que, habiendo empezado, uno es arrastrado por la fuerza hasta el éxito final. Alguna persona a veces abandona sus actividades materiales ordinarias y sentimentales y se refugia en los pies del loto del Señor Supremo, iniciando así la ejecución preliminar del servicio devocional. Aunque dicho devoto inmaduro caiga, no pierde nada. Por otro lado, ¿qué gana alguien que cumple los deberes prescriptos de su varna y ashram, pero que no adopta el servicio devocional? Aunque el devoto caído nazca luego en una familia baja, su servicio devocional, sin embargo, continuará a partir de donde haya cesado. El servicio devocional es Haituki Aparat. No es el efecto de ninguna causa mundana, ni puede quedar permanentemente reducido debido a alguna irrupción material. El devoto, en consecuencia, debe sentir confianza en la ocupación que tiene y no estar interesado en las actividades de los karmis, los gyanis y los yogis. Otro punto importante es que todo lo que hagamos en servicio devocional no se anula, no hay forma de erradicar el servicio devocional. Poquito, mucho, significativo, no significativo, no importa. Todo lo que hagamos en conciencia de Krishna, todo yoga, todo vínculo que tengamos con Dios, eso no se elimina, no se pierde nunca, ¿sí? Entonces, aunque las personas hagan algo mínimo para su avance espiritual, eso ya los ayuda en una próxima encarnación seguida adelante, ¿sí? Nada se pierde en vida espiritual. Los trabajadores fruitivos, los especuladores filosóficos y los yogis místicos tienen de seguro muchas buenas cualidades, pero todas las buenas cualidades se desarrollan automáticamente en la personalidad del devoto. No se necesita ningún esfuerzo ajeno. En el Srimad Bhagavatam 5, 18, 12 se confirma que todas las buenas cualidades de los semidioses se manifiestan progresivamente en alguien que ha desarrollado servicio devocional puro. El devoto no queda contaminado materialmente debido a que no está interesado en ninguna actividad material. Él se sitúa inmediatamente en el plano de la vida trascendental. Sin embargo, alguien que se ocupa en actividades mundanas no puede llegar a la etapa más elevada denominada Mahatma, aunque sea un supuesto gyani, yogi o karmi, filántropo, nacionalista o lo que sea. Él permanece como un duratma, o sea, una persona de mentalidad tushita. Según el Srimad Bhagavatam 9.13,
Mahatmanas tu mam parta, daivim prakitim ashita. Vajanti anasya manaso, gyatva bhutanam avyayam. Oh hijo de Prita, aquellos que no están alucinados, las grandes almas, están bajo la protección de la naturaleza divina. Ellos se dedican completamente al servicio devocional, pues me reconocen como el original e inagotable suprema personalidad de Dios. Ya que todos los devotos del Señor están bajo la protección de su potencia suprema, no deben desviarse del sendero del servicio devocional para adoptar los senderos del karmi, el jnani o del yogi. Esto es llamado utsaha nischayat dairyat tat tat karmana pravanartat. Llevar a cabo entusiastamente las actividades regulativas del servicio devocional con paciencia y confianza. De esta forma, uno puede progresar sin impedimentos en el servicio devocional. Jai Shri Prabhupada ki jai. Muy bien, les pido disculpas por lo largo del significado, pero como dije en el Upa de Shamrita, Prabhupada aprovecha para explayarse, entonces mete mucha información en sus comentarios, información que es de vital importancia para todos nosotros. Así que muchas gracias, devotos. No sé si hay alguien con algún comentario o alguna pregunta, y si no, ya los libero del sufrimiento de tener que escucharme y pueden continuar con sus actividades. No sé si algún devoto quiere decir algo. Este es el momento. Gracias, Prabhu. No tenemos preguntas, pero sí glorificaciones. Tenemos acá a Guillermo, que nos pregunta su nombre y que dice que lo va a seguir porque le gustó mucho su forma de prédica. Y nosotros estamos felices de que pueda habernos esclarecido estos conceptos que son complejos de entender y a través de su óptica verdaderamente es fantástico. Acá Gustavo también dice muchas gracias por la clase y nosotros estamos felices y agradecidos de tenerlo. Bueno, yo estoy muy feliz también. Muchas gracias una vez más por esta oportunidad que me han dado de asociarme. Primero y principal, poder asociarme con ustedes, los devotos de Bahía Blanca, son muy queridos para mí. Y después de esta oportunidad de poder leer las escrituras, leer a Srila Prabhupada y poder compartir con ustedes un poco de conciencia de Krishna. El Upa de Shamrita es, como dije, un libro muy importante para nosotros, los Bhakti Yogis. Ahí están todos los consejos básicos necesarios para tener una vida espiritual sana y feliz. El mantra de hoy no es un mantra menor, es un mantra, un verso que nos dice todo lo bueno, ¿no? que hay que hacer. O sea, es el aspecto positivo de la vida espiritual. Y si somos un poquito inteligentes en nuestra práctica devocional, bueno, hay que prestar atención a lo que dice el Upa de Shamrita. Los significados de Prabhupada, como dije, también son increíbles, son muy profundos. Prabhupada se toma el tiempo de definir concepto por concepto, palabra por palabra, y eso también es importante para nosotros, poder entender, ¿no? ¿Qué significa entusiasmo? ¿Qué significa confianza? ¿Qué significa paciencia? ¿No? ¿Qué es el Bhakti Yoga? ¿No? A veces parecen cosas obvias, pero cuando nos lo preguntamos, por ahí no sabemos qué son o no sabemos explicarlo. Bueno, y acá en el Upa de Shamrita está toda esa información. Así que, devotos, muchísimas gracias por permitir este espacio para nuestra educación espiritual mutua. Tenemos acá, no sé si tiene unos minutitos para responder rápidamente una pequeña pregunta. Sí. Justamente Guillermo nos pregunta qué le respondemos a un católico que no reconozca la figura del gurú, y lo expande un poquito más diciendo que diga, ya que el padre o ministro es su gurú, ¿qué le responderíamos a eso en el sentido de que si ellos pueden decir que ya tienen un gurú? Sí, muy buena pregunta. Guillermo es el que hace la consulta. Guillermo. Bueno, muchas gracias, Guillermo, por estar ahí del otro lado. Gracias por la pregunta, muy interesante. En un sentido, en el cristianismo hay un parámpara. Pasa que esa tradición en particular, como dije al comienzo, por ahí no trabaja tanto la cuestión del gurú o del maestro espiritual, y hay más información en las escrituras del Bhakti. Como también ocurre con otras cosas. Por ejemplo, en la Biblia se habla de karma. En el Antiguo Testamento, ¿no? Está el versículo ojo por ojo, diente por diente. Eso es karma, causa y efecto. Y en el Nuevo Testamento tenemos cosecharás tu siembra,
¿no? Entonces ahí también tenemos la noción del karma. Pero queda eso, queda como en semilla, ¿no? Queda como poquito, chiquito, un versículo, 2 versículos. Mientras que en la literatura del yoga, en el Bhagavad Gita, en el Srimad Bhagavatam, en el Upadeshambrita, en estas escrituras que estamos estudiando, la información es mucho más amplia. Y no es un versículo, 2 versículos. Estamos hablando de cientos y miles de versos que tratan sobre estos temas. Entonces, en realidad, en el cristianismo hay un parámpara o una sucesión de maestros y discípulos. Por ejemplo, Juan Bautista bautizó a Jesús, Jesús ungió a San Pedro, de San Pedro nace todo el linaje de los papas de Roma, el obispo de Roma. Entonces ahí tenemos un parámpara, ¿no? Tenemos una sucesión de maestros y discípulos. Un parámpara que se fue quebrando en el tiempo, ¿no? Sabemos que en la Edad Media la figura papal fue un poco difícil, de hecho, por distintas cuestiones sociales, políticas, teológicas. En la Edad Media hubo 3 o 4 papas funcionando al mismo tiempo. O sea, no se ponían de acuerdo en quién era el auténtico. Pero hay una sucesión, ¿sí? El Papa Francisco I sería como una especie como de Shiksha Guru, ¿no? Un gurú general para todos los católicos apostólicos romanos. Jesús es una especie de Shiksha Guru, ¿no? Un gurú general. Hoy, después de 2018, ¿cuánto? 2021 años después del nacimiento de Cristo, todavía estamos aprendiendo cosas de él. Todavía estamos estudiando sus palabras, estamos siguiendo sus enseñanzas. Más de 2000 años después, él sigue enseñándonos, ¿sí? Él no está en el planeta, pero nos sigue enseñando. Y ese es el gurú. El gurú puede no estar físicamente, pero su espiritualidad es tan elevada y sus palabras son tan puras que no importa el paso del tiempo, no importa las cuestiones geográficas, no importa la historia, no importa la nacionalidad, nos enseña, nos educa en el amor puro por Dios. Entonces, mi humilde opinión es que en el cristianismo hay gurús. Lo que no hay quizás es el sistema que nosotros tenemos en el Bhakti Yoga, de gurús más personales, presentes en el planeta. Quizás no, la relación es distinta. Pero el concepto, creo, en mi humilde opinión, creo que Jesús es sin duda un Jagat Guru, es un gurú para todo el mundo. El Papa Francisco I es sin duda el Shiksha Guru, es el gurú consejero de todos los cristianos, católicos, apostólicos romanos, y así, ¿no? Y después, bueno, por supuesto que después uno puede tener una relación más, por ahí, más personal y particular con el párroco, con el cura, ¿no? Con el sacerdote del barrio, de la capillita, ¿no? De la iglesia, de donde uno es. O sea, por ahí puede uno tener una relación más íntima, ¿no? Y a través de la confesión y a través de distintas técnicas y ejercicios que tiene el cristianismo, por ahí poder establecer otro tipo de vínculo más profundo. Pero el concepto del gurú está en todas las tradiciones. ¿Está bien? Ok. Muchísimas gracias, Prabhu. Acá Guillermo le dice que su nombre es Mahananda Nitai Das. Reverencias a su servicio. Bueno, igualmente, Vaishnava, un gusto conocerlo. Todos los días conoces un devoto nuevo, es increíble. Hay un sinfín de devotos en el mundo. Estamos felices de tenerlo. Realmente nosotros desde Bahía Blanca estamos siempre felices de poder contar con usted y con toda la congregación de Mar del Plata, que es una cosa impresionante. Así que muchísimas gracias y los esperamos a todos el próximo sábado. También vamos a tener un encuentro súper interesante y todos los encuentros, tanto este y los que vendrán y los que pasaron, están en los canales que ya mencionamos, tanto en Mayapur TV en español, como en nuestro canal de YouTube, como en esta misma página de Facebook en donde nos están viendo. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Prabhu. Muchas gracias, Santos. Un abrazo grande a todo devoto de Bahía. Los felicito por su servicio, increíble. Muchísimas gracias por todo. Hare Krishna. Muchas gracias. Hare Krishna. Hare Krishna.